¿Sí quedó resuelta la duda que tenías? ¿Del tríptico, Miss? Ajá. Ah, sí, me dijo que lo entregué. A lo único que le iba yo a preguntar es que ve que se tiene que modificar en la plataforma para que pueda yo entregar dos archivos. No, ves que puedes escribir texto y Ah, ya aparte está subir tu perfecto. archivo. Entonces, en la parte donde escribes el texto, ahí me pones tus referencias y ya nada más subes tu archivo de PDF de tu tríptico. Ah, ok, sí, 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 Miss. Así nada más, sí, no necesitas poner dos archivos, solamente en la parte donde escribimos con módulo en el lector de texto, en editor de texto, ahí hacemos eso y ya. Sí, Miss, así lo entrego, gracias. Muy bien, ok. Pues vamos a iniciar entonces porque hoy hay muchos temas, bueno, muchos puntos que ver con este tema. Entonces, bueno, voy a comenzar preguntando cuáles son las dudas con respecto a lo que, ay, mi computadora se puso loca, con respecto a lo que ustedes tienen en la plataforma. Ah, yo le voy a decir que en esta ocasión me costó mucho trabajo entenderle. Sí, Ah, no, y era está mucha bien. información, era mucha información y lo leí dos veces, pero la verdad ya una tercera vez no lo quise leer, dije no ya porque no estoy entendiendo. Lo que hice fue que busqué un video Ajá. y fue como pude entender un poquito a lo que se refería, a lo que hablaba, de lo que Sí, hablaba y a lo que se refería y pude entender pues un poco a lo que iba dirigido la lectura. Pero ok. en sí de la lectura pues sí, ni anoté dudas ni nada porque no entendía hasta que Sí, vi el estaba video. un poco técnico, lo reconozco, pero bueno, dentro de todas las lecturas que traté de buscar, bueno, me pareció que podía ser lo más sencillo, fíjense, hasta eso, lo más sencillo para poder hablar, pero no se preocupen. Ya saben que el objetivo es ahorita en esta sesión, aclarar todas las dudas que tengan con respecto a lo que leyeron. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo una pequeña, dinámica de lo que bueno, fue la lectura a grandes rasgos y ya con eso, vamos a ir aclarando sus dudas. Bueno, lo primero que tenemos que entender o lo que podemos ver es que eh, la valoración aduanera de las mercancías va a consistir en determinar el valor que vamos a declarar en aduana por estas mercancías. Ese es el primer punto. También es importante entender que este valor es para fines de, bueno, este valor en aduana que vamos a obtener es con el objetivo de tener una recaudación de impuestos, ¿sale? Y pues es un tema esencial porque a partir de reconocer cómo vas a poder obtener ingresos a través de la recaudación de impuestos por aduana, es que tú puedes generar algunas políticas de comercio exterior. En ese sentido, vamos a entender la parte de valoración aduanera. Entonces, lo que ustedes revisaron en el sitio web de la Organización Mundial de Comercio es que en un principio teníamos dos códigos de valoración de mercancías. ¿Cuáles son? El ad valorem y creo que No, no era ese. el código de valor de Bruselas y Ah, sí, el sí, y el de código de la Tokio. OMC. Pero Entonces, hablaba ahí también del de teníamos dos, Tokio, ¿no? No ¿perdón? mencionaba ese mencionaba el de Tokio. Exactamente. Entonces, primero hay que partir de eso. Teníamos dos códigos de valoración. El primero era el valor de Bruselas y el segundo es el código de la OMC. Ambos tenían como objetivo establecer normas legales para determinar de una forma uniforme el valor en aduana de las mercancías y además poder decidir cuáles eran los impuestos a la importación que se tenían que exigir de alguna manera para pagar, ¿ok? Bueno,
Entonces, el DBB, perdón, es el resultado de un encargo técnico de un grupo de estudios para la Unión Europea que que se realizó en 1947, mientras que el código de la OMC es ahora sí que es el resultado de las negociaciones entre la Comunidad Europea, Japón y América Latina. Entonces aquí tenemos de alguna manera varios países que están involucrados y que de alguna manera se estaban buscando poner de acuerdo sobre cómo se tenía que llegar a lo que el objetivo es tener un valor en aduana. ¿Ok? Entonces, y bueno, ahí también nos hablaba la lectura de que, pues ya saben, ¿no? Los gringos siempre quieren tener su forma de hacer las cosas. ¿Y qué pasó? Pues ellos crearon su propio método y su método se llamaba American Selling Price. Y este método lo que buscaba hacer era fijar el valor de las importaciones contra los precios internos que ellos tenían en su país. Y pues esto lo que hacía era pues generar una política proteccionista y arbitraria, porque pues si lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando yo enfrento el precio internacional de un producto contra mi mercado? Pues no van a ser, no puede ser el mismo, porque el que está exportando, obviamente, tiene que generar un precio que le permita recuperar sus gastos, por lo menos, ¿no? Aparte de obtener una utilidad. Entonces, bueno, esta forma que tenían los americanos, este método, pues se volvió en una situación difícil porque, como repito, era enfrentarlo a una situación proteccionista y hasta cierto punto arbitrario. Entonces, ¿qué pasa después? Tenemos el código, el DBB, y aparte el de la OMC. Entonces, en 1979, dentro de las rondas para generar lo que es la Organización Mundial de Comercio, precisamente en la ronda de Tokio, se aprueba lo que se conoce como el Código de Valoración. Y en su artículo 7, lo que va a pasar es que va a establecer las disposiciones en materia de valoración aduanera. Y estas disposiciones actualmente regulan el 90% del comercio internacional sobre cómo tenemos que llegar a un precio en valor en aduana. ¿Sale? Ahora, nuestro país incorporó esta metodología, fíjense, el 30 de diciembre de 1994. Eso es antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, bueno, más bien después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación de que lo tuvimos que implementar debido a esto del TLC. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo? ¿En qué año dijo? 30 de diciembre de 1994. Gracias. Ok. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. Entonces, ahí ya estoy aclarando la primera parte del enredo de la lectura. Entonces, que teníamos la organización, bueno, en general lo que se buscaba era contar con una metodología para poder llegar a lo que se conoce como el valor en aduana. En un principio teníamos dos métodos, el DBD, que luego era el de Bruselas, como le conocían, y el segundo era el método de la OMC. Y como les dije, Estados Unidos pues siempre busca salirse con la suya y tener
otra forma de hacer las cosas y por ende ellos crearon uno. Pero, como les dije, dentro de las rondas, acuérdense que para el nacimiento de lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, antes conocido como GATT, habían rondas de negociación y dentro de esas rondas estuvo la ronda de Tokio y bueno, en esta ronda pues es donde prácticamente concluyen y se ponen de acuerdo los países que formaban parte del GATT de cómo tenía que ser la metodología para poder llegar a lo que conocemos como valoración de mercancía o valor en aduana de la mercancía. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí hay que mencionar lo siguiente. Le voy a ir dando a mi diapositiva. Bueno, esta es la definición que la Organización Mundial del Comercio nos da con respecto a valoración o valoración aduanera, valor en aduana. Eso es. Lo importante que tenemos que entender con esto es que vamos a conocer cuál es el valor en aduana de la mercancía importada. Esto es bien importante. Yo no estoy hablando de las mercancías de exportación, sino de la mercancía de importación. ¿Por qué? Porque vuelvo a la parte donde decíamos con lo que sucedía con Estados Unidos. Nosotros aquí en México tenemos un precio para el lápiz y los lápices que vienen de importación tienen otro precio y ahí voy a preguntar, ¿por qué es el precio diferente del hecho en México contra el internacional? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me podría repetir, por favor, Miss? Dijo que teníamos un lápiz y ¿cuál fue la pregunta? No te oigo, Erika. ¿Cuál fue su pregunta? Sí, que cuáles, ¿por qué son diferentes los precios de importación y los precios de exportación? ¿Sí me oyen? Sí, ¿en qué país? Bueno, es que no sé, yo lo entiendo como en qué país, porque si yo estoy exportando. Ok, vamos a ponerlo. Si yo lo estoy exportando. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo tengo unos zapatos hechos en México y unos zapatos importados. ¿Por qué sus precios son diferentes? Porque unos son hechos en el país y los otros son importados y pagan diferentes pues contribuciones y tiene que ser otro costo. Ajá, pero ¿qué serían esas contribuciones que están pagando? Pues los impuestos que tienen que pagar dependiendo del producto. Ok. Aquí acaba de mencionar algo, Estefanía, muy importante, la moneda, exactamente. Yo aquí estoy, el zapato extranjero viene en dólares, tengo que hacer una conversión y para poderlo importar y tenerlo en moneda nacional, ok. Pero aparte acuérdense que otra cosa es importante. El producto de importación tuvo que incluir varios costos, aparte de los impuestos. ¿Qué costos son los que tuvo que incluir para llegar a ese precio? El transporte, el seguro. Exactamente. Aquí, obviamente aquí sí lo hacemos, ¿no? Porque también aquí me van a decir, Miss, pero también el Producto Nacional a lo mejor importó mercancía para poder hacer esos zapatos. Estoy de acuerdo. Pero no se traslada. Oye, Miss, pero lo tienes que mandar a otros lugares del país. Sí, pero no sale del país. El costo de la transportación internacional es más cara que la transportación local. Y pues ese sería un factor. Otro factor es la parte, yo no estoy pagando impuestos de importación.
o pagué un impuesto a lo mejor, pensemos por las, ¿qué les gusta que tenga? Por el plástico, ¿no? Ven que ya es sintético los zapatos, ¿no? Entonces, por esa parte, pagué, pero no es todo el zapato. Entonces, ahí de alguna manera compenso mis gastos. Entonces, aquí lo importante es esto, ¿no? Entender que la valoración aduanera va a buscar tener un precio del producto para poderlo, es que no me gusta decir comparar, pero de alguna manera sí enfrentarlo contra lo que estamos manejando en el mercado local, ¿ok? Ahora, precisamente para realizar esta valoración aduanera, nos enfrentamos a 6 metodologías, 6 métodos con los cuales nosotros podemos decidir cómo vamos a hacer precisamente esta valoración. Partimos de el valor de transacción, el valor de transacción para mercancías idénticas, de mercancías similares, el método deductivo, el método de valor reconstruido y el método de última instancia, ¿ok? Ahora, así como estamos presentando o así como se están presentando los 6 métodos, es la forma en cómo vamos a trabajar cada uno de ellos. Es decir, yo primero inicio con el valor de transacción. No puedo llegar utilizando este método, no puedo llegar a obtener un valor en aduana. Entonces, el siguiente paso es ir al valor de transacción en mercancías idénticas. Ok, no puedo obtener un valor en aduana con este método. Me paso al siguiente. Y así, no puedo pasar por el de mercancías similares. Me paso al siguiente, que es método deductivo. En este orden es como me voy a ir buscando obtener el valor en aduana. Si cuando llega el valor reconstruido, ya significa yo acá que ya pasé por 5 métodos y aún así sigo sin obtener esa valoración, entonces el paso es de la última instancia que bueno, ahorita explicamos bien cómo trabaja. Lo que quiero concluir con esto es que no me puedo brincar de transacción a última instancia o de transacción de mercancías idénticas a última instancia. No, tengo que ir uno por uno, descartando hasta llegar al último. Y en ese orden, porque ese es importante, no puedo emplear el método de valor, o sea, no puedo no ir en ese orden porque es la forma progresiva de poder determinar un valor en aduana. Esto no quiere decir que forzosamente tengo que pasar por todos los métodos. Normalmente siempre nos quedamos con el valor de transacción, que es el más utilizado, pero depende mucho del producto que también ustedes puedan llegar a enfrentarse a alguna de las otras metodologías, ¿ok? Pero lo que sí tengo que dejar muy claro es que debo de, bueno, y también, perdón, y también la lectura era muy puntual al mencionarlo, que es por orden sucesivo, que es lo que acabo de explicar, y por exclusión uno del otro. Es decir, ya hice el primero, no obtuve, me voy al segundo, no obtuve, me voy al tercero, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro estos dos conceptos? Orden sucesivo y por exclusión uno del otro. ¿Sí quedó claro? ¿O me regreso? ¿Lo podría repetir, por favor? Ok. Bien. ¿Qué significa orden sucesivo? Los métodos están enlistados de esta manera. Método valor de transacción, método transacción de mercancías. En este orden es como tú los tienes que identificar
Es como, por ejemplo, cuando hacemos un pastel, ¿qué pasa con ese pastel? Paso 1, tienes que tener todos tus ingredientes, ¿no? Luego empiezas, pon la harina, luego vierte leche o huevos, así. En ese orden, tú debes de seguir un orden para obtener el resultado final, que es este pastel. En este caso, el orden de cómo debes de ir utilizando los métodos para que puedas llegar a un valor de transacción, perdón, un valor en aduana, es utilizando los métodos en esta manera, en esta lista. El primer método que debes de utilizar es valor de transacción. Si tú no obtienes un valor en aduana con este método, entonces el siguiente método que vas a utilizar es el valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Qué pasa? No obtengo un valor en aduana, entonces me voy al siguiente método y así hasta llegar al último, que sería método de última instancia. Por eso es, o por eso nos dice la lectura, que estos métodos deben de utilizarse en orden sucesivo, porque primero inicio con el valor de transacción y tengo que terminar con el método de última instancia. ¿Ok? Aquí ya entendimos qué significa lo de orden sucesivo. Miss, esto tiene que ver con que, es que, bueno, conforme fui leyendo la lectura, creo que abajo venía, que si son empresas, cosas así, ¿no? Eso yo no lo entendí. Cuando vi el video, vi que hablaban de el método que está diciendo el primero, el método de transacción, cómo se hace, y después hablaban que hay diferentes situaciones en las que se hace el valor en aduana, que dependiendo si no lo hago, por ejemplo, yo directamente que soy el comprador, o lo hace otra persona, si yo le doy, por ejemplo, el poder de que haga el valor en aduana, cosas así, o sea, todas diferentes. ¿A eso es a lo que se refiere esto? No, ¿O eso es otra cosa? a lo que me refiero es, voy a utilizar otra vez el ejemplo. A ver. ¿Cómo harían quiero que cada una de ustedes me diga cómo harían unos huevos con jamón? Sí, se hace como es un proceso, ¿no? Entonces, es que yo le pregunto esto porque creo que más bien como que me hizo daño leer 2 veces y luego me hizo daño ver otros 2 videos. No, No sé está si bien. Lo en vamos lugar a ir de... aclarando. Sí, Ajá. sí, lo que pasa es que tú ya te me estás yendo a más adelante. Lo que yo Ok. ahorita estoy iniciando o lo que trato de explicar es la forma en que, cómo vamos a trabajar cada uno, de la manera general. Lo que tú me estás diciendo es que hay que observar ciertas situaciones que cada método nos pide para ir avanzando y decir, hazte de cuenta que es como si tuviéramos una lista de lo que cada método necesita para poder hacerse. En el caso, por ejemplo, en el método de valor de transacción nos da unos requisitos. Fíjate que no los tengo o ya los cumplí y aún así no llego al resultado que es mi valor en aduana. Entonces me tengo que ir al otro método. Y el otro método te dice, bueno, pues para utilizar esto necesitas esto, esto, esto y esto. Ok, pero aún así, haciendo sus pasos, no obtengo el valor. Entonces me voy al siguiente método. Y así es con cada uno. Porque el objetivo que tenemos que conseguir con ahora sí que con este método, con los métodos, es obtener un valor en aduana. Entonces, cada uno de los métodos tiene diferentes características para que de alguna manera, ese sería el siguiente punto, lo que decía de las reglas que tienen los métodos. La primera es orden sucesivo, es decir, yo no puedo utilizar primero que es última instancia. No, tengo que utilizar valor de transacción y después y después y después y así.
Por exclusión, ¿qué significa? Significa que yo, cuando ya, ahora sí que ya revisé todos los puntos que tiene el valor de transacción y aún así no obtuve un valor en aduana, entonces tengo que irme al siguiente método, pero revisar cuáles son las características que tiene este método para que me permitan cumplirlas. Y ya ahí es lo que tú me estás comentando, Erika. Por ejemplo, la vinculación, ¿no? No pueden estar, si hay una vinculación en el precio, hay que decir por qué y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, esa es una característica que tengo que, cumplir, que el método me está pidiendo. ¿Así quedó más claro o ya los enredé? Yo ya lo entendí, los demás no sé, pero yo sí, con lo que me dijo que yo estoy, bueno, pensando diferente, bueno, otra cosa, y esto que yo le Sí. explico, yo sí ya lo Y es que tú ya ya estás muy adelantada y está bien, pero era nada más ubicarte sobre por qué y en qué parte estás. Sí, ya lo entendí, gracias. Ok, los demás. Si estamos en silencio, yo no puedo comprender si hay un error, si hay. Ok, gracias, Estefanía. Ok, bueno, entonces voy a seguir avanzando. Ahora, ¿por qué me voy a... Lo que voy a decir ahorita es esto. Necesito que en cada uno de los métodos me vayan explicando si hay dudas para irlas aclarando, porque yo no quiero meter información que los confunda. Lo que quiero es aclarar lo que no entiendes. Y si no leíste, pues entonces nos vamos a topar con pared, porque no es la misma comprensión que cada una tiene. Y también otra cosa, lo que aportan puede ayudar también a solucionar dudas, que eso también es muy importante. Entonces, en esta parte me voy a ir por métodos y voy a decir que el valor de transacción lo voy a dejar hasta el final. ¿Ok? Entonces, primero voy a empezar con el método de valoración de mercancías idénticas. Esta parte yo ya expliqué cómo era en una de mis clases. No sé si alguna de ustedes se acuerda. ¿Qué es lo principal que tenemos que entender en este método? Pues, ¿qué es una mercancía idéntica? Y yo ya lo había explicado en una clase. ¿Quién me puede decir qué es una mercancía idéntica y cómo? Y me pongo un ejemplo de cómo es una mercancía idéntica. Tienen que ser mercancías iguales en todos sus aspectos. Exacto. Y tienen que ser hechas en el mismo país. Exactamente. Tienen que ser de la misma, por ejemplo, si es un celular, tienen que ser como de la misma gama, o sea. Exactamente, igualito. Si yo estoy comprando un celular, pues es el S22, pues el mismo S22. Y lo que acaban de decir, tiene que ser el mismo país. Entonces, aquí con el valor de transacción de mercancías idénticas, primero yo tengo que establecer la identidad de la mercancía. ¿Y cómo establezco eso? Buscando tres características. La primera es que sean las características físicas del producto igualitas, la calidad igualita y el prestigio comercial es lo mismo. Entonces, y que el producto sea producido en el mismo país. Es decir, por ejemplo,
Cuando nos dice el país donde se ha producido dichas mercancías sea el mismo país en donde se trata de valorar. Ese es el concepto. ¿Qué significa eso? El país de exportación debe ser el mismo, el país de producción debe ser el mismo, el país del fabricante debe ser el mismo. Entonces, eso es lo que tengo que de alguna manera identificar para poder utilizar este método de valoración de las mercancías idénticas. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, Miss, lo que yo no entiendo aquí es que estamos hablando de importaciones. Exacto. Entonces, en este punto, ¿cómo es que hablan que el producto exportado tiene que ser del mismo, o sea, en este caso tendría que ser del mismo importado porque es el mismo donde se está haciendo la mercancía? No sé, esa parte no me queda muy claro. Ok. ¿Quién más tiene preguntas con esta parte de las mercancías idénticas? Sí, las partes del producto deben estar todas hechas en el mismo país. Es correcto, Estefanía. Bien, ¿cómo vamos a entender esta parte? Para que yo pueda utilizar este método, debo de, voy a asignarle un valor a una mercancía y lo voy a comparar con el valor de otra mercancía idéntica a la que estoy valorando. La comparación que voy a hacer debe ser en el mismo momento o en un momento que sea aproximado a la venta de la mercancía que estoy valorando. Ahora, también tengo que entender que debe ser, por ejemplo, si voy a valorar, lo que les decía, ese teléfono, tengo que buscar otro que sea igual, con cantidades semejantes, para que yo pueda hacer para que yo pueda hacer esa comparación. ¿Cómo hacemos este ejemplo? Por ejemplo, hoy, vamos a ver, hoy es 19 de julio. Entonces, pensemos que es que ahí nos hablaba también de periodos de tiempo. Bueno, voy a poner un ejemplo. El 24 de mayo del 2013 entraron una mercancía. Entonces, para yo poder hacer la comparación de esa mercancía idéntica, tendría yo que revisar 90 días antes del 24 de mayo para poder comparar esa mercancía de importación idéntica, sus precios, su cantidad y todo, contra la que ahorita yo voy a importar. En este caso, mi fecha para poder hacer esa comparación sería el 15 de enero. Entonces, y tendría yo que después buscar otra mercancía igualita el 30 de septiembre del 2013. Entonces, ahí tengo tres valores. El primero es cuando importo, que fue el 24 de mayo. El segundo es antes del 24 de mayo, o sea, 90 días antes, o el 15 de enero. Y aparte tengo que esperarme otros 90 días después de mis 24 de mayo para poder tener precios de comparación de mercancías idénticas. Voy a comparar sobre la misma mercancía que estoy importando.
del mismo país, del mismo productor, de las mismas características comerciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y de esta manera es que yo puedo cumplir con el requisito de que sea, ¿cómo se llama? Que pueda, características idénticas, calidad, marca, prestigio, etcétera. ¿Sale? Ahí contesto tu pregunta. Sí, lo que me confundía era que decía que el país exportador tenía que ser el mismo país donde... Exacto. ¿Y cómo lo vas a hacer o cómo vas a lograr entrar en eso? Pues lo que te decía, tendría yo que hacer una evaluación por periodo de tiempo. 90 días antes de que yo importé, revisar el precio de ese producto. 90 días después de que yo importé, tengo que volver a revisar para así poder tener una comparación y poderlo, ahora sí que estoy comparando contra lo mismo que se está importando, el mismo producto, porque ojo, aquí tú, Erika, puedes importar ese teléfono, Estefanía puede importar el teléfono, Jacquelina y yo somos diferentes importadores. El producto es el mismo. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Entonces, hasta aquí voy bien. ¿Hay alguna duda? No, mis. Ok, ahora hay otra situación. Hay ciertos productos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, las gorras, cinturones, etcétera, que se tienen que de alguna manera hacer un registro de para tener el concepto de precisamente de los precios que se están manejando. ¿Por qué? Porque son marcas comerciales registradas. Entonces, y de alguna manera esto también le permite a la Secretaría de Hacienda poder tener ese control de los costos, de los precios que están manejando este tipo de productos. Porque era lo que les decía yo, hay varios o podemos existir varios importadores que estemos importando el mismo producto, ¿sale? Y ahí de alguna manera la secretaria se va a dar cuenta si hay algún tipo de preferencia del exportador dependiendo del productor, ¿no? Por ejemplo, que supongamos, Estefanía es la que compra más y a lo mejor el exportador le da un mejor precio porque es la que compra más, ¿no? O le da un descuento porque resulta que un embarque le llegó defectuoso. No sabemos, hay diferentes condiciones, pero la Secretaría, en el caso de estos productos que les acabo de mencionar, son los encargados precisamente de estar reviendo, mira, pues fíjate que esta persona tuvo, pero ¿por qué? Y ya ahí van investigando que pudo suceder esa situación, pero no es una cuestión frecuente. ¿Por qué? Porque Erika, Jacqueline y yo seguimos teniendo el mismo precio. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, mis. Ahora, el siguiente paso es, ya hice la comparación, pero no pude obtener un resultado de conocer un valor en aduana de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que, aquí también lo que tenemos que tomar en cuenta es que yo debo de tratar de obtener un valor en aduana con eso se me olvidó preguntar, perdón. ¿Cómo estamos en conocimientos de Incoterms?
¿Quién ya se lo sabe todos? ¿Quién a quién le falla un poquito el conocimiento o de plano no me lo sé? Ahorita también es el momento. Porque también con este método de valoración vamos a utilizar mucho los Incoterms y pues y sobre todo para lo que sigue es que necesito saber, si no saben, para entonces parar esa parte y hacer un recordatorio de los Incoterms. No, yo la verdad no me lo sé así. Ok, A la perfección y para bien, qué no, qué bueno, está bien la honestidad. ¿Alguien más? Ok, perfecto, gracias, Estefanía. Bien, chicas, esto sí es una actividad que necesito que lo hagan porque cuando trabajemos el valor de transacción, voy a poner ejercicios que se utiliza la parte de los 5 TEMS. Entonces sí necesito que se aprendan cuáles son las responsabilidades que tiene comprador y vendedor. ¿A qué está obligado a ser comprador y vendedor? Todos los gastos que tiene que pagar el comprador, todos los gastos que tiene que responder el vendedor. Así. Es muy importante que se lo sepan porque en la parte de valoración de mercancías precisamente utilizamos los 5 TEMS. Entonces, si yo no tengo claro a partir del Incoterm cuál es mi responsabilidad como importador, ¿cómo sé que estoy declarando los gastos que debo declarar para que a partir de esos gastos me cobre el gobierno impuestos? ¿Ya ven lo importante de eso? Si yo no sé cuál es mi responsabilidad, pues imagínense qué tal que les doy más gastos de los que deben ser y voy a pagar más. Para el gobierno, fabuloso. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Si yo declaro menos gastos, estoy por consiguiente o como resultado, voy a pagar menos impuestos. Y ahí viene lo que hemos estado revisando, el famoso PACO, el famoso PAMA. Entonces, y como se dan cuenta, pues por la parte de la valoración de las mercancías. ¿Sí se entendió esta parte? ¿Cómo dijo Miss lo último? Sí, entonces, que es muy importante que se aprendan los 5 TEMS porque ellos van a determinar si tenemos o no que pagar impuestos. ¿Cuáles impuestos? Porque dependiendo de los gastos que yo declare en el pedimento, a partir de esos costos se van a dar un valor en aduana de la mercancía. Entonces es muy importante conocer cuáles son las responsabilidades que tengo como importador con mi mercancía para ver si estoy declarando lo correcto para que a partir de eso obtenga un valor en aduana. ¿Ok? Sí, Miss. Es Bueno. que ayer en el video que vi mencionaba de cuando es en barco, cuando se introduce la mercancía en barco, mencionaba lo que está diciendo, que, o sea, ¿de dónde empieza la responsabilidad? Sí, desde que el barco llega al puerto, que si bajaba la mercancía o no. Entonces sí estoy entendiendo lo que está diciendo y por qué. Ok, espérenme porque les quiero poner otra situación en el contexto. Que creo que con esto me van a entender más. Que es a la parte donde quiero llegar. Esperen. Fue nuestra pequeñita clase de lo de los... Ay, ya me pasé.
Acá. La valoración de las mercancías, ustedes la van a ver en el pedimento, en esta parte, en este concepto de acá. Seguros, fletes, embalajes, otros incrementables. Entonces, si yo estoy declarando en el pedimento que mi importación es ex-works, yo no tendría que declarar ni seguros, ni fletes, embalajes sí, y no tengo que declarar otros incrementables. Si me están diciendo que mi importación es FOB, ¿qué tengo que declarar? Pónganle en Google si quieren, no es examen, se pueden equivocar ahorita. Y si se equivocan, está perfecto. ¿Qué tengo que declarar en FOB? ¿Cuál es la responsabilidad? No lo descarga, ¿no? Exacto, ni siquiera lo tengo que subir al barco. Entonces no tengo que pagar fletes. ¿Puedo pagar un seguro? Sí, si está declarado en la factura. Pago embalajes y aquí en los incrementables a lo mejor tengo que pagar las maniobras, siempre y cuando estén las facturas que estén demostrando los gastos. Entonces, aquí es lo importante. Si yo no me sé cuáles son los gastos que cada Incoterm tiene, no voy a poder obtener el valor en aduana de la mercancía. Porque eso es bien importante. Ahorita voy a avanzar acá, para que me entiendan más todavía. Una cosa es esto. Mi factura dice que la mercancía vale tanto. Y otra cosa es estos 1032 más estos gastos. Seguros, fletes, guau. Y eso me va a dar tanto. Y a partir de ese tanto, yo voy a tener el valor en aduana. Y con este valor en aduana, ¿qué voy a calcular? Mis impuestos, mi IVA, mi DTA. En este caso no hay impuesto general de importación porque no, en este ejemplo no hay el producto así, pero si hubiera así. Entonces, si este valor está incorrecto, automáticamente, ¿qué va a estar mal? El DTA, el IVA, la prevalidación no, porque es fija. Pero todo esto de acá va a estar mal. Y por lo tanto, estoy pagando más o menos impuestos. ¿Ya quedó más claro esta parte? De por qué es importante y por qué lo necesitamos conocer. Sí, Miss. Ok, Erika ya me dijo, pero las demás, a Estefanía la voy leyendo, pero espero que Jacquelina vaya comprendiendo. Entonces, esto es súper importante, súper importante para poder ir avanzando. ¿Ok? Bien. En lo del valor de transacciones, en donde vamos a ver cuando Exacto. el valor en aduana es el mismo. Sí, vamos a ver aquí, porque les decía, lo que quiero que entendamos con los otros, o por bueno, lo que yo quiero ver en estas clases con ustedes, es si entendieron las características de cada método. En el que yo más me voy a enfocar y el que vamos a utilizar y vamos a hacer inclusive ejercicios con pedimento y todo, es con el valor de transacción, porque es el que ustedes van a utilizar en su vida práctica, en su vida profesional.
lo que les decía yo, raramente yo en mi vida profesional me enfrenté a utilizar los otros métodos. Con el valor de transacción se puede lograr obtener un valor en aduana de la mercancía teniendo toda la información para obtenerlo. No hay, no quiero decir que no se te pueda llegar a presentar a ti el tener que enfrentarte a usar los otros métodos. Lo que sí es necesario conocerlos para poder entender qué podrías llegar a hacer en caso de que los necesites utilizar. Pero fuera de eso, no, les aseguro que con el valor de transacción va a estar claro. ¿Ok? Sí, Miss. Bueno, entonces, ya vimos que con la mercancía, en la parte de las mercancías idénticas, lo que necesitamos es identificar producto. Voy a hacer una comparación en 3 tiempos, ¿no? Cuando estoy importando, a partir de que importé 90 días antes, después de que importé 90 días después, y así hacer la comparación con el mismo producto del mismo país para poder hacer esa identificación del precio y cómo se está manejando para obtener un valor en aduana de la mercancía. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, acá otra observación que se me pasó decirles. Estos son los artículos en la ley aduanera en donde ustedes están obteniendo el sustento legal que mencionábamos. Acuérdense que cuando nosotros formamos parte de una legislación internacional o tenemos que adquirimos compromisos internacionales, de acuerdos internacionales, nosotros los tenemos que aterrizar a nuestra legislación. Y precisamente al estar inscritos en la OMC tuvimos que adoptar la metodología y por eso lo tenemos en estos artículos de la ley aduanera. Eso es muy importante. Ok. Ahora, yo no encontré el valor en aduana de la mercancía con el método de mercancías idénticas. Me tengo que pasar al método similar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengo que hacer una comparación, pero ahora no va a ser con mercancías idénticas. Ahora lo voy a hacer con mercancías que sean similares. Y para eso, esas mercancías tienen que cumplir con unas características. Otra vez me dicen que sean producidas en el mismo país, composición y características semejantes, que cumplan con las mismas funciones y que sean comercialmente intercambiables. ¿Qué significan estos puntos? Entonces, si yo estoy haciendo un celular, pues voy a tener que, el celular voy a tenerlo que comparar, por ejemplo, uno de Corea con uno de Corea, no puede ser con un chino, porque ya no está producido en el mismo país. 2, características y composiciones semejantes. No voy a, por ejemplo, no podría comparar el que se dobla, el que es como como espejito, contra uno que es completamente en figura de rectángulo, porque ya no son similares, ¿sale? Mismas funciones, pues sí, a lo mejor que sí se puede sumergir, ¿no? Los dos o que tienen la misma cantidad de megapíxeles. Y comercialmente intercambiables en marcas, por ejemplo, Xiaomi y el otro que son igualitas. No puedo, o Samsung con uno que sea similar en cuanto a marcas, porque me está diciendo comercialmente intercambiable. No podría, por ejemplo, utilizar un Apple porque el Apple no tiene el mismo sistema operativo que utilizan los otros, como es Android, por ejemplo. ¿Sale? Bien, preguntas, dudas con esta de mercancías similares. No, Miss. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el valor de precio unitario de venta?
Ahí que entendimos con ese método. ¿Ese es cuál? ¿El método deductivo? ¿Cuál es ese? Ajá, o método deductivo. Este también se llama, ay, se me fue. Método deductivo o valor de precio unitario de venta. Cualquiera de los dos. ¿Qué entendimos con este? Se vale si no entendimos nada. Sí, correcto. Pero no obtuve de ninguno de los dos. ¿Pero qué más, Estefanía? No, es que le digo que yo no sé si me confundí o no sé qué. Porque Ok, recuerdo que vamos. había uno, recuerdo Ajá. que había un precio que se determina, por ejemplo, en el país se ve que hay un producto, pues no quiero decir similar o idéntico, no quiero decir no, pero por ejemplo, si fuera el lápiz que había dicho que seguían por el precio del lápiz en el país. Ok, vamos a empezar esto. Está bien, chicas, de verdad que no pasa nada si no entendimos. Ya saben que esta clase es para ayudar en esa parte. Bueno, ¿qué pasa? Yo ya no obtuve el valor en aduana ni por este método ni por este método. Entonces, tengo que llegar al valor de precio unitario de venta. ¿Cómo lo logro o qué tengo que hacer? Volvamos con el caso del lápiz. Hay un precio real en el interior del país. Pensemos que los lápices, el lápiz cuesta 5 pesos. Pero resulta que otra vez volvemos a nuestras fechas. Después del 23 de mayo, el lápiz que costaba 5 pesos en México ya no cuesta 5 pesos. Cuesta, pensemos, sí, 7 pesos por la inflación, pensemos. Entonces, aquí tenemos que ver que ay, perdón. Sí, bueno. ¿Qué por No, es que el lápiz no nos va a servir. Vamos a poner otro producto mejor. No, pero yo sí lo entiendo así, bueno, sí es más o menos lo que le había yo dicho. Por ejemplo, hace unos meses compré un paquetito de 5 lápices que vienen así decorados y me costó, no sé, 20 pesos. Pero no son perdón, lápices mexicanos porque pues traía la leyenda, ¿no? Hecho en, creo que Taiwán, algo así. Entonces yo lo que hice fue comparar, ¿no? O sea, es que el lápiz está bonito, tiene el diseño bonito, la decoración, y me cuesta más o menos lo mismo que un lápiz, digamos, normal en la papelería. No sé, me costaba como 3, 4 pesos, ¿no? Pero bueno, este está decorado y así me gustó este lápiz. Entonces, por eso es que los compré, más o menos es eso, ¿no? O sea, seguían en el costo del lápiz, no sé, de otros productos en el país y en eso Exacto, basan el costo del producto que se está importando, ¿no? exactamente. Exacto, es a lo que iba. Sí, ya me diste la idea con el lápiz. En el país podemos producir y vender diferentes tipos tú, Erika, haces uno, por ejemplo, yo hago uno de unicornios, Erika con estrellitas, Estefanía con
con muñequitos de Pokémon y Jacquelina con otra, consoles, ¿no? Cada una vende un lápiz así. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo importé mi producto de importación, valga la redundancia, el 23 de mayo, nuestros productos tenían un precio diferente. El mío valía 5 pesos, el tuyo 5.50, el de Estefanía 6 y el de Jacquelina 6.50. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer o lo que van a hacer es precisamente comparar el producto de importación contra los diferentes productos que hay en el país. Se van a identificar los diferentes vendedores. Pues por ejemplo, está Pelican, está Barrilito, está no sé qué, y así, ¿no? Los van a identificar para que puedan, para que de alguna manera vean cuál es el costo de los productos que están en el interior de las mercancías. Pero pues para poder hacer esa parte, pues obviamente tenemos que, bueno, ahí tendríamos que meternos con que los productores nacionales le tendrían que dar su información a la autoridad aduanera para que puedan decir, mira, pues a partir por eso es que nos está vendiendo Jacqueline el producto en 6.50, por ejemplo. Pero pues aquí está, esto es a donde se vuelve complicado, porque una cosa es lo que tú declaras al SAT como productor del producto, valga la redundancia, y otra cosa es que esa parte de información se la pase a aduanas para que ellos puedan hacer la comparación. Son dos cosas diferentes. Y bueno, viene la complicación a nivel de gobierno, ¿no? Que para que puedan precisamente hacer esa comparativa, ¿sale? Entonces aquí en el método deductivo precisamente se utiliza los precios de los productos en el interior del país, de diferentes productores, un producto que está siendo, objeto de valoración. Nuestro ejemplo fue el lápiz, ¿ok? Preguntas, dudas con No, mis. Entonces ya quedó claro este método. Sí. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa en el valor reconstruido? Todavía está más difícil y ahorita les voy a decir por qué. Por eso les digo que nos vamos a quedar con en el de transacción porque cada aspecto que los métodos pide precisa que obtengas información. Entonces, pues no están de acuerdo que pues yo como ¿por qué te voy a dar la información de cuánto me costó hacer mi lápiz, ¿no? O por qué estoy llegando a estos 5.50. Es algo que internamente como empresa no puedes estarle dando a cualquiera, ¿sale? ¿Qué pasa con el reconstruido? Está más difícil porque yo, Ariadna, estoy vendiendo mi lápiz en 5.50. Y tú tienes que ver de qué manera, conociendo el método de producción de un lápiz, tú podrías obtener o tú podrías llegar a el precio de 5.50. Tienes que saber cuánto estoy invirtiendo de pagar de mano de obra, cuánto estoy pagando de embalaje, cuánto estoy pagando de transportación, todos esos gastos internos que estoy generando en mi producto, tú tendrías que conocerlos para poder saber que estoy llegando a 5.50. Y aquí pues obviamente sería, por ejemplo, compararme con Estefanía. Ella está haciendo solecitos y yo estrellas.
pero el diseño de ella está con colores más llamativos que los míos. Ah, pues vamos a ver si con el gasto, con los, conociendo en cuánto venden los productores esto, puedo llegar a su precio. Pero vuelvo a repetir, es información que nosotros no tenemos y que difícilmente una empresa te va a dar. Porque aquí tienes que comparar mercancías de la misma especie o clase de una rama de la producción determinada. Es decir, yo no voy a comparar contra plumas, por ejemplo, plumas de gel, porque ya no es un lápiz. Estoy haciéndolo con plumas. Y no es, y vuelvo a lo mismo. Yo no sé si a Estefanía le dieron una promoción porque le dañaron una entrega o porque es un buen cliente y paga rápido, etcétera. Yo no sé ese tipo de condiciones. Entonces, esta es la situación con el valor reconstruido. A partir de conocer en cuánto está vendiendo el producto, tú obtener todos los costos que generaron precisamente ese precio de 5.50. ¿Sale? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro este valor reconstruido? Sí, Miss. Sí, Estefanía. Exactamente, qué buen ejemplo. Sí, pues yo necesito tanto de huevo, tanto de harina, tanto de colorante, si uso colorante, todos esos costos, todos esos ingredientes y tu mano de obra, porque pues ahora sí que, y la luz y el gas y todo eso es costear un producto. Y los que estamos en aduanas y los que están en producción, todo eso se costea precisamente. Entonces, y para que lleguemos al costo de 5.50. Entonces, pues imagínense quién les va a dar ese gasto, quién les va a decir, ah, pues sí, fíjate que pues de luz pagamos, voy a decir una barbaridad, 400 pesos de luz y de esos 400 pesos yo produzco en una hora, tantos lápices, ¿no? Y así es como tenemos que sacar el costeo, efectivamente. Ok, por último, ¿qué pasa en el método de valor de última instancia? Aquí lo que dice es, yo no pude utilizar o llegar a un valor por ninguno de los 5 métodos anteriores. Entonces, tengo que ir tachando de una lista de este método lo que de alguna manera no pude encontrar o no pude lograr con los métodos anteriores. Si no existió una compraventa, no puedo utilizar el método de valor de transacción. Si no hay mercancías idénticas o similares a las que importan, pues no puedo utilizar los otros dos métodos. Cuando yo no conozco el fabricante de las mercancías de objeto de importación o no tengo información de sus costos, pues no puedo utilizar el método deductivo ni el reconstruido. Entonces, a través de ir tachando esos puntos, es como entonces, pues llego al método de la última instancia. ¿Sale? Bien. Preguntas, dudas. Pero entonces ahí, ¿cómo se determina? Ah, pues es que en el de la última instancia, espérenme, en esa, prácticamente lo que tienes que hacer, espérenme, ay, se me movió. ¿Qué nos decía el artículo al final? No recuerdo, Miss. Estefanía, ¿qué nos decía?
Ah, ok, perdón. En esta parte lo que tenemos que hacer es, bueno, ya les dije las incapaces y bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, uno es intentar valorar las mercancías según el precio de las que están en el país. Esa sería la primera forma. Dos, tener, proponer dos precios más altos posibles. Esa sería la segunda forma. Tres, buscar precios que estén dentro del país, como que sean, por ejemplo, en la cuestión, pensemos, por ejemplo, en casos de dumping, hay que buscar precios en esos casos para ver por qué cayeron en eso y sobre eso tener una valoración. Cuatro, comparar los precios con terceros países importadores. Por ejemplo, de nuestros lápices, vamos a agarrar el precio de los lápices japoneses, de los lápices, norteamericanos y de los lápices, de Colombia. Pero, de esos tres países, tengo que comparar los precios con terceros países. ¿Cómo venden o cuál es el costo del precio en Japón, en Estados Unidos y en Colombia? Ahí, ¿sale? Y otra forma, con el método de última instancia, es ajá, esas son las cuatro formas, perdón. Intentar valorar según el precio de las mercancías producidas internamente, imponer un precio más alto, tener dos opciones posibles, buscar precios interiores en el país que sean, que hayan sido detectados con dumping, y el otro es comparar los precios con terceros países importadores, es decir, compararlos contra tres países que importen el mismo producto que el yo. ¿Sale? Dudas, preguntas con el método de la última instancia. No, mis. Los demás. ¿No? Ok. Bien, si les pregunto a cada una cuáles son las características de los 5 métodos, a excepción de transacción, que ese yo creo que lo vamos a ver el jueves, ¿qué me pueden decir? Empezamos con el de transacción de mercancías idénticas. Que tienen que ser mercancías iguales, ¿no? Por características iguales, que el producto sea producido en el mismo país. ¿Ok? ¿Qué más? Miss, en Más. ese mencionó que había, que hay ciertos productos de los cuales hace un registro la autoridad. En Sí. ese, podríamos consultarlo, ¿no? Sí. O Sí, sea, porque bueno, están, obviamente si es una mercancía idéntica podemos consultarlo. sí. Espérenme, ahorita les paso el anexo 30 es para productos sujetos a la declaración de marcas comerciales registradas. Pero son para productos que se importan de manera definitiva, temporal o por depósito fiscal. Ok, bien, Estefanía, buenas observaciones. ¿Qué pasa con los productos, el método de mercancías similares? Pues que son,
se hace una comparación entre las mercancías que son semejantes, ¿no? Que cumplen con características y funciones similares y que pueden ser comercialmente intercambiables, ¿no? Entre a lo mejor marcas. Exacto. Ojo, no me vayan a agarrar por lo que les decía yo. Pensemos, un lápiz no es comercialmente intercambiable con una pluma. Tiene que ser a lo mejor, me pongo a pensar en los lápices triangulares, ¿no? Para los niños que están aprendiendo a escribir, contra uno con la punta más delgadita, por ejemplo, ¿no? Esa sería la cuestión. Son intercambiables, sí, porque siguen siendo lápices, ¿ok? O uno que no tiene figuritas, por ejemplo, el mirado que ven que es amarillo contra el verde, por ejemplo. O ¿qué otra cosa? O los que decíamos, ¿no? Que tienen diferentes figuritas y finalmente son lápices. Ok, bien, Estefanía, muy bien. Número 4, el método deductivo. Ahí que tenemos que observar. Que se basan en el precio del producto del país. Exactamente, muy bien, muy buena observación. Entonces, a partir de lo que existe en el país, voy a ver lo que están haciendo los productores y sobre eso voy a hacer una comparación. Si se fijan, aquí utilizamos en todos los métodos comparaciones para ver qué es lo que están haciendo. Ok. Número, el valor reconstruido, ¿qué pasa con ese? Que tienen que conocer todos los costos de un producto, bueno, todos los costos que se requieren para hacer un producto y sobre de eso determinar el costo de la mercancía importada. Exacto, para ver por qué llegaron a ese precio que nos están dando. Muy bien. Y el de la última instancia, ¿qué hacemos? Pues se dan algunas opciones para determinar el costo porque no se pudo determinar por todos los anteriores. Ya las Correcto. mencionó, que era intentar valorar con precios producidos en el país, imponer el precio más alto, comparar con precios de que hayan tenido dumping y comparar con precios de otros países. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ok. Dudas, preguntas. No, mi. ¿Ya te quedó más claro, Erika? Sí, ya se me fueron ordenando las ideas. No, eso está perfecto. A ti, Estefanía, de las dudas que me escribiste, ¿ya quedaron aclaradas? Perfecto, muy bien, Estefanía. Ok, ¿qué les voy a dejar de tarea para el jueves? Muy, muy importante estudiar los incoterms. Estudien, identifiquen cuáles son los gastos que cada, que tiene que hacer o que tiene que pagar comprador y vendedor. Así, estúdienlos bien porque sobre eso vamos a poder trabajar en el método de valor de transacción. Las siguientes clases es si nosotros obtenemos bien nuestro valor en aduana, van a poder obtener perfectamente los impuestos. Ya prácticamente nuestro curso se centra precisamente en obtener costos. Entonces, si tú sabes determinar tu valor en aduana, automáticamente vas a poder obtener bien IGI, DTA, ISAN, IVA, etcétera, 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 etcétera. Pero si no sabes cuáles son los gastos que tienes que pagar, pues ahí ya vamos a estar mal porque toda tu operación va a estar incorrecta. ¿Sale? Ok, entonces esa es la actividad que necesito. Repasen el método de valor de transacción porque, bueno, la lectura se centra básicamente en explicarnos
lo que es, bueno, por qué es importante la valoración aduanera, pero nos habla más que nada de determinar el valor en aduana de la mercancía. Entonces aquí ya necesitamos utilizar precisamente el método de valor de transacción. Y bueno, ahí les está poniendo la lectura un ejercicio, si no mal recuerdo. Ah, no, esto no. Bueno, más que nada les está dejando muy claro lo de los métodos, que fue lo que ya vimos. Y bueno, y entender cuáles son los puntos que precisamente apoyan en la valoración. Entonces, si yo no conozco cuáles son los gastos que incurre de acuerdo al Incoterm, pues no voy a poder obtener esta parte de la valoración, del valor en aduana. Entonces, muy abusadas con eso para el próximo jueves. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya para despedirnos. No, me. Estefanía, preguntas, dudas. Ok, bueno, entonces, por favor, estudien muy bien los Incoterms, estudien la parte de valor de transacción y el jueves nos vamos a dedicar exclusivamente a esa parte, ¿ok? Bien, pues entonces las veo el próximo jueves. Muchas gracias por su participación, las veo el jueves. Buen día. Buen día a todas.